Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jennifer Barón. Soy estudiante de segundo semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y estoy acá con una vieja amiga y futura colega. Ella es Stacy Ledesma, es estudiante de cuarto semestre de la Universidad Santo Tomás y es mi invitada el día de hoy para hablar de un tema muy sonado en Colombia, que es la violencia contra la mujer. La entrevista consta de 4 preguntas muy sencillas en el cuales ella nos va a dar la opinión sobre este tema. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con que las dos causales del machismo, perdón, de la violencia contra la mujer es el machismo y la desigualdad de género en Colombia. Pero las mujeres dicen que es mayormente el machismo. ¿Tú crees que la principal causa de la violencia contra la mujer en Colombia es el machismo? Y si es así, ¿por qué crees que esa es la razón? Sí considero que sea el machismo porque el machismo ve a la mujer como el sexo débil. El machismo ve a la mujer como un objeto, no como otro ser humano. Y eso es lo que lleva a un hombre a maltratar a una mujer. El hecho de que cree que ella es débil, que físicamente no lo puede detener. Y por eso vemos feminicidios, por eso vemos asaltos sexuales, por eso vemos abuso sexual, acoso sexual, porque cuando ves a un hombre sin machismo, ¿sí? Que quizás cree en la igualdad o mínimamente respeta a la mujer, no lleva a cabo acciones de violencia contra esta. En cambio, en todos los abusos sexuales hay un patrón y es que el hombre somete a la mujer. Esa, por eso toda la violencia hacia la mujer se debe al machismo, al ver a la mujer como debilidad, como objeto y como un ser al cual se le puede atacar sin que se defienda. Sí lo considero así. Dale, ok. Tienes toda la razón. Esa es yo creo que es la principal causa de la violencia contra la mujer en Colombia. Y hay que tener en cuenta que Colombia está posicionado entre el cuarto país de toda Latinoamérica que más violencia tiene contra la mujer. Solo le gana México, Honduras y El Salvador. Y lo más preocupante es que el 100% de los casos que hay en Colombia, lo dice la Fiscalía General de la Nación, solo el 30% es denunciado. Y aquí va mi segunda pregunta, o sea, ¿por qué crees que las mujeres tienen tanto miedo de denunciar a sus agresores? Sabiendo que hay leyes y hay, ahora en la actualidad hay muchísimos mecanismos para poder hacerlo. Porque estos mecanismos no aseguran la protección de la mujer. ¿A qué me refiero con esto? A que en la mayoría de esos casos que dices que documenta la fiscalía son porque esas mujeres están protegidas, bien sea por sus familias o bien sea porque tienen que escapar de donde viven para poder así alejarse de su agresor. Conozco un caso similar, fue muy sonado hace un par de años, de una mujer que denunció a su agresor. Este agresor era su pareja sentimental, tenían un hijo juntos y ella lo denunció, pero sabía que él era una persona muy violenta y que podría, ya dado que la maltrataba físicamente y abusaba de ella sexualmente, podía sencillamente acabar con su vida o con la de su hijo. Así que ella decidió huir a otro departamento, a otra región. No pocos días después, él llegó a donde ella estaba, a donde ella se había mudado, y la mató en la puerta de su casa delante de su hijo. Esto es uno de muchos casos. Se repiten en Colombia día tras día tras día. La mayoría de los agresores suelen ser un familiar, un tío, primo. En muchos casos suelen ser el padre. O el otro gran porcentaje son las parejas sentimentales. Esposo, compañero permanente, cónyuge, unión marital. De hecho, en cualquiera de sus presentaciones es la persona que convive. Y la mujer claramente, sabiendo que esta persona puede acabar con su vida, decide no hacerlo por miedo, porque por más acciones constitucionales, legales que hayan,
no la protegen ni protegen su vida de que esta persona enferma de ira acabe con su vida. No lo hace. Tienes toda la razón con lo que acabas de decir. El miedo y, como dijimos anteriormente, el machismo que siempre va a reinar sobre las mujeres. Bueno, eh, es bien sabido por todos que esta pandemia del COVID-19 no solo ha traído la enfermedad que es este virus, sino también se habla sobre una pandemia de violencia, tanto violencia intrafamiliar, violencia infantil, y entre ellos está la violencia contra la mujer. Se dice que los casos de violencia contra la mujer han aumentado hasta un 40% en el confinamiento. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cuál crees tú que ha sido ese factor detonante para que en este confinamiento se hayan duplicado esos casos de violencia contra la mujer? Una cultura aberrante que hay en Colombia, que es la cultura de la intolerancia y de la violencia, en el cual se vio perjudicada por el hecho de que ahora también había un factor económico de por medio. Entonces, muchas familias, muchas personas, muchas mujeres, mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, ¿qué sucedía? Por mantenerse económicamente, decidían seguir también con esa pareja, a pesar de que fuera abusiva, a pesar de que le golpeara, no tenían de otra. No se podía salir, no se podía hacer absolutamente nada que no fuera de emergencia, que no fuera de primer nivel o de cuarto. Entonces, sencillamente aumentaron también, y por esta intolerancia que te digo, es bien sabido que Colombia no tiene una cultura social decente. Entonces, las mujeres tenían que quedarse en casa todo el día, ver del hogar, y los pocos que trabajaban resultaban ser hombres. Esto también es desigualdad, porque la mayoría de los cargos que desaparecieron, si te das cuenta, eran los de aseaduras, los de las ayudantes de casa, las niñeras. Todos estos trabajos desaparecieron y quedaron aquellos de fuerza bruta, que les pertenecían a los hombres. Entonces, esto y el estar encerrados tanto tiempo, psicológicamente genera, como te digo, genera un ambiente catastrófico y puede llevar claramente a este tipo de situaciones, donde o se aumenta algo que ya había, se aumenta una situación preexistente. Y estos hogares donde había quizás una violencia mínima, digamos que el marido gritaba a su mujer, que la maltrataba, que era pocas veces, incrementó al estar así, absolutamente todo el día por varios meses. A eso se debe. Solamente agravó algo que ya había. Sí, también hay que tener en cuenta que todos estos factores eh, influyen en que cada día salgan nuevas leyes más estrictas que protegen a la mujer y que la amparan. Pero hay algo inquietante que pude averiguar, y es que del 100% de los casos denunciados, el 90% de los agresores quedan absueltos. Esto me lleva a hacerte la última pregunta, y es que ¿crees que hay un problema en la aplicabilidad del derecho o de las leyes de nuestro país frente a esos casos de violencia contra la mujer? O sea, hay un problema, o sea, si es un problema de nuestras leyes, de nuestra legislación, o es algún factor externo. Al contrario de lo que la gente cree, las leyes en Colombia están bien hechas, están bien redactadas. Las leyes en Colombia son buenas. Más que un problema de aplicabilidad, yo lo adjudicaría a un problema del sistema judicial. Las trabas del sistema judicial para poder obtener un resultado en estos procesos que
Esos procesos contenciosos tienden a ser bastante extensos, muy largos. Y cuando es un caso de maltrato, de abuso, de violencia, necesita una solución inmediata. Si se quieren ver soluciones y si se quiere salvaguardar la vida de las víctimas, en este caso, las mujeres. Y los niños también. Los niños son repercutores en estas situaciones, no solo las mujeres, no solo las parejas. Aplicabilidad. Es probable, porque también depende de las partes actoras. Es decir, si yo quiero justicia para mi situación, yo también tengo que intervenir y tengo que luchar por mi propia situación. Tengo que poner las denuncias necesarias, tengo que, tengo que estar muy, muy pendiente. Y cuando no, a pesar de todo lo que sucede, las mujeres sencillamente ven una solución más rápida y fácil en alejarse de esa pareja que recurrir al sistema judicial. No hay persona en Colombia que no conozca cómo funciona el sistema y que es muy, muy demorado y que solamente se asisten a él para cosas que totalmente diferentes, para un divorcio, para una demanda de alimentos, herencias, cosas así, pero no para lo más importante que es salvaguardar la vida propia. Y se debe a la demora del sistema, no tanto a la aplicabilidad, no tanto a las leyes. Tenemos buenas leyes, la verdad es esa, tenemos buenas leyes para la protección, tenemos institutos para el cuidado de la mujer, tenemos institutos para el cuidado de los niños, tenemos organizaciones que protegen y velan por la seguridad de la mujer, pero cuando observas cuál es el promedio de solución de uno de estos casos, te desanimas y prefieres sencillamente alejarte de esa pareja, cambiar tu residencia, cambiar tu domicilio, desaparecer, a recurrir a la justicia, porque la justicia parece un chiste. Esa es la verdad. Sí, tienes toda la razón. Y a eso hay que sumarle que el miedo de las mujeres a denunciar también es eso, no ser escuchadas por las leyes ni por el poder judicial de este país. Entonces, podríamos concluir que la primera enfermedad de la violencia contra la mujer es el machismo y que hay un grave problema en la aplicabilidad del poder judicial para prevenir todas estas problemáticas. Bueno, Stacy, muchas gracias por tu pequeña colaboración. Me agradó mucho haber tocado este tema contigo y pues nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a ti para tenerme en cuenta para esta charla, Jennifer. Un gusto y espero que nos podamos volver a ver.